Cuando escuchas las palabras asesino, excavador de tumbas o carnicero, muy pocas veces las relacionas con la paz de una granja aislada en Wisconsin, en medio de la América rural. Pero precisamente allí, en la pequeña localidad de Plainfield, se desarrolló una de las historias más perturbadoras de la década de 1950, la de Edward Theodore Jane, conocido con el tiempo como Ed Gein, el carnicero de Plainfield. Ed nació el 27 de agosto de 1906 en el condado de La Crosse, Wisconsin, en un entorno familiar violento y profundamente disfuncional. Su padre era un alcohólico, y su madre, Augusta, una mujer controladora y devotamente religiosa que inculcó a sus hijos una visión extremadamente rígida de la moralidad y de la naturaleza pecaminosa de las mujeres. La madre de Ed dominaba la casa y reprimía cualquier vínculo social más allá de lo estrictamente necesario, lo que marcó de forma profunda la mente de Ed desde muy joven. La muerte de sus padres y la soledad que siguió fueron puntos de inflexión. Cuando su padre falleció en 1940, y su hermano misteriosamente murió en un incendio en 1944, Ed quedó prácticamente solo en la granja familiar. Con la muerte de su madre en 1945, su mundo se desmoronó y su comportamiento se volvió cada vez más extraño y aislado. Desde ese momento, Ed vivió como un ermitaño, refugiado en su granja, conservando obsesivamente las habitaciones que su madre había usado y permitiendo que el resto de la casa se deteriorara rápidamente. Desde fuera, parecía un hombre tranquilo y servicial que realizaba trabajos esporádicos en la comunidad, como reparaciones menores o tareas ocasionales. Pero en esa fachada de hombre tímido y solitario se escondía algo mucho más oscuro. Con el tiempo, comenzó a leer publicaciones sensacionalistas sobre atrocidades y profanó tumbas en los cementerios cercanos, desenterrando cadáveres de mujeres recientemente fallecidas, especialmente aquellas que le recordaban a su madre. De esas actividades macabras surgieron los primeros indicios de su trastorno. Ed llevaba cuerpos a su granja, donde los desmembraba y utilizaba sus partes para crear objetos, como muebles, ropa y artefactos, a partir de piel y huesos humanos. Pero mientras las excavaciones clandestinas en cementerios ya eran inquietantes, su descenso al crimen activo llegó unos años después. En noviembre del 57, una mujer llamada Venice Warden, de 58 años, desapareció. Warden era la dueña de la ferretería local, y se la había visto por última vez conversando con Ed poco antes de su desaparición. Preocupado por su ausencia, su hijo, que era ayudante del sheriff, comenzó a investigar y rápidamente la policía se focalizó en la granja de Ed. Cuando los oficiales entraron a la propiedad, lo que encontraron superó cualquier horror imaginable. El cuerpo de Warden estaba colgado boca abajo dentro de un cobertizo en la granja, decapitado, eviscerado, y con señales claras de haber sido disparado antes de las mutilaciones. También había objetos horribles elaborados con partes humanas, se encontraban por toda la casa y los terrenos. En el interior del granero y de la vivienda, los investigadores hallaron artículos que parecían sacados de una pesadilla. Había lámparas forradas con piel humana, cuencos hechos de cráneos, cinturones confeccionados con pezones humanos, cajas que contenían vulvas, máscaras hechas de rostros femeninos y cráneos clavados en el poste de una cama, objetos que Ed había fabricado a partir de cadáveres exhumados. También apareció la cabeza de otra mujer desaparecida años antes, Mary Hogan, dueña de una taberna local, lo que consolidaba la sospecha de que Ed había estado implicado en múltiples desapariciones. El hallazgo de aquellos cuerpos y objetos causó una conmoción nacional. Lo que comenzó como una investigación por una mujer desaparecida, se transformó en una pesadilla pública. La prensa rápidamente apodó a Ed como el carnicero de Plainfield y el necrófago de Plainfield, términos que reflejaban tanto su práctica de desenterrar cadáveres como la brutalidad de sus crímenes. Interrogado por las autoridades, Ed Gein confesó haber matado a Warden y a Hogan y admitió que había robado numerosas tumbas en el cementerio local, llevando los restos a su casa para transformarlos en objetos macabros. Sin embargo, a pesar de que confesó haber profanado numerosas tumbas y confesó los asesinatos, solo fue formalmente acusado por el homicidio de Warden. Los médicos forenses consideraron que Ed era incapaz de enfrentarse a un juicio debido a su estado mental. Fue diagnosticado con esquizofrenia y declarado mentalmente incompetente para ser procesado. Esto significó que pasó varios años recluido en instituciones psiquiátricas en lugar de una prisión tradicional. Pero en 1968, más de una década después de su arresto, se determinó que era lo suficientemente competente para ser juzgado. El resultado fue que fue declarado culpable por el asesinato de Venice Warden,
Pero también se le consideró legalmente insano en el momento del crimen, lo que lo llevó de nuevo a una institución psiquiátrica en vez de a una cárcel convencional. Ed pasaría el resto de su vida recluido en el Instituto de Salud Mental de Mendota, un hospital psiquiátrico en Wisconsin, donde falleció el 26 de julio de 1984, a los 77 años debido a complicaciones de salud relacionadas con un cáncer de pulmón. Nunca volvió a estar libre, y nunca hubo un cierre completo para muchas de las preguntas que rodearon su caso. Pero incluso después de su muerte, la historia de Ed no desapareció. Sus crímenes, especialmente los objetos macabros que fabricó con restos humanos, dejaron una marca indeleble en la cultura popular. Su caso se convirtió en una fuente de inspiración para varias obras de ficción que dependen del horror psicológico y del crimen extremo. Lo que hace que la historia de Ed siga siendo tan impactante, no es solo la violencia cruda de sus acciones, sino la forma en que su vida entera fue modelada por un entorno familiar disfuncional, la soledad, el aislamiento social, y una relación destructiva con figuras de autoridad como su madre. Muchos expertos en criminología coinciden en que estos factores, unidos a su propia fragilidad mental, dieron lugar a un patrón de comportamiento extremo, que lo llevó a cruzar todas las líneas imaginables de la conducta humana. Y aunque hoy se reconoce claramente como un caso criminal real, y no como ficción, el legado de Ed Gein también sirve como advertencia sobre cómo la mente humana puede deformarse cuando no hay estructuras sociales, apoyo emocional, o intervención adecuada en momentos de sufrimiento profundo. En parte, su historia pertenece a los anales del crimen, en parte, es un espejo inquietante de la psique humana que sigue atrayendo la atención de cineastas, sociólogos y criminólogos por igual.